Buenas tardes a todos los asistentes al webinar que hemos aprendido de la pandemia, perspectivas desde la epidemiología y la salud pública. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas organizadas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, en conjunto con la Escuela de Gobierno y con la Facultad de Medicina. Con este espacio queremos ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida, en esta ocasión desde sus casas. Antes de iniciar con esta actividad, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas al finalizar la intervención de los panelistas. La invitación es que para este espacio nos compartan durante la actividad todas las preguntas que surjan durante la misma. Lo pueden hacer escribiéndole al panelista que se llama preguntas y respuestas. Si tienen dudas de aspectos técnicos, la invitación es escribirle al panelista que se llama soporte técnico. Bueno, el día de hoy nos acompañan para el desarrollo de esta actividad los profesores Mónica Pinilla y Diego Lucumí, quienes serán los conferencistas de este evento. También nos acompaña el profesor Óscar Bernal, quien será el organizador y moderador de la actividad. El profesor Óscar Bernal es médico de la Universidad de Antioquia, magíster University, School of Public Health en Salud Pública Internacional y magíster en Planificación y Dirección de Programas Sociales de la Universidad de Coruña. Tiene un doctorado en Salud Pública e Investigación Biomédica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya sin más preámbulos, le damos la palabra al moderador, el profesor Óscar. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Realmente el COVID en este momento plantea retos no solo para el sector salud, sino retos en la manera de relacionarnos, en la manera de trabajar, de vivir, de compartir y definitivamente también retos para el sector salud. Y estos retos a nivel mundial han demostrado la dificultad que han tenido los diferentes servicios de salud, sistemas de salud para adaptarse y responder de manera adecuada, oportuna a este gran reto que implica el COVID. Disciplinas como la epidemiología y la salud pública han sido, o se les ha exigido que den respuestas a preguntas muy concretas como cuáles son las medidas más efectivas para prevenir, cuál es el momento de hacer una cuarentena o de terminar una cuarentena. Y es parte de esas herramientas que han venido construyendo la epidemiología, la salud pública, a partir de experiencias en otras enfermedades que han venido a alimentar la información, pero tenemos que reconocer que hay muchas preguntas todavía no respuestas, sin respuesta en relación al COVID. Sin más preámbulo, voy a dar la palabra. La primera presentación la hará Mónica Pinilla sobre un enfoque nacional. Mónica es fisioterapeuta, es magíster en economía, magíster en economía de la salud y tiene un doctorado en política social. Mónica es coordinadora de programas de posgrado de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Mónica, tienes la palabra. Listo, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y quiero darle la bienvenida a todos y todas por unirse a este webinar en donde creo que, como lo menciona Oscar, vamos a presentar algunas de las cosas que hemos aprendido, pero también hay una lista inmensa de cosas que tenemos que aprender y creo que una de las enseñanzas que nos ha dejado COVID en estos últimos meses es que no sabíamos mucho y que no estábamos preparados y que lo que tenemos que aprender todavía es bastante. Entonces, quiero empezar con esta frase que hace el director general de la Organización Mundial de la Salud en el World Development Forum en 2018, y él dice que una epidemia devastadora puede empezar en cualquier momento, en cualquier país, y puede matar a millones de personas porque todavía no estamos preparados. El mundo permanece vulnerable. Ese mismo año, pero en febrero del 2018, la CDC de Estados Unidos anuncia que va a cortar en el 80% los fondos que ellos tienen en los programas para prevenir las pandemias. Esto
sucede en el mismo año, pero van en direcciones contrarias. Entonces, la Organización Mundial de la Salud decía, le decía al mundo, hay que prevenir y hay que reconocer que hay un riesgo de una pandemia. Todos los entes internacionales y los diferentes países veían que este riesgo no era un riesgo real, no lo veían como un riesgo real, sino lo veían como algo que podía suceder en el futuro. Aunque habíamos enfrentado diferentes pandemias, no habíamos enfrentado una pandemia de la magnitud de COVID en hace más o menos 100 años, y lo que nos ha mostrado esta situación es que en realidad sí debemos haber escuchado un poquito más, de manera un poco más clara, lo que nos decían los expertos. Entonces yo quiero tratar tres temas, espero que el tiempo me dé para tratar estos temas. Uno es qué tan preparados estamos, otros son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo este objetivo 3.8 de acceso universal a la salud en países como Colombia o en otros países de medio y bajo ingreso se vuelve uno de los objetivos más fundamentales. Y también lecciones aprendidas sobre otras pandemias que, aunque no son lo mismo que COVID, pues sí dejaron muchas lecciones, especialmente para países de bajo, mediano y mediano alto ingreso. Este es un mapa que nos muestra cuál es el número de países o cuáles son los países en donde se ha presentado nuevos casos o nuevos riesgos o nuevos riesgos reemergentes, entre los cuales se encuentra un gran número influenza, pero también vemos acá SARS, que es el que ahorita nos tiene en la situación que estamos. Cuando vemos un análisis del acceso o el logro de este objetivo de desarrollo del milenio, encontramos que en indicadores que de una epidemia con un virus o un nuevo espécimen, y teníamos también en la parte de salud un ranking muy bajo, porque el número de médicos y el número de enfermeros que tenemos por 100.000 habitantes es extremadamente bajo, con un promedio más o menos de 180 o menos de 100, con un promedio de 182 médicos y de 108 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Y estos fueron dos de los aspectos que hicieron que el ranking de Colombia fuera bastante bajo. Y cuando vemos la preparación que tenían los diferentes países de Latinoamérica, lo que encontrábamos es que en este documento, en este artículo del 2009, lo que se veía era que en la mayoría de los países no había una preparación bastante baja en estos 7 parámetros que se utilizaron, y Colombia se encuentra siempre dentro de los parámetros, dentro de los grupos con menor preparación o mejor planes de preparación que se pueden implementar. Esto, la enseñanza que nos deja es que, aunque pudimos haberlo hecho mejor, no lo hicimos, y esto muy seguramente se ve o se presenta y nos damos cuenta día tras día por el tipo de acciones que se están implementando, que muchas veces no vienen con ese plan de largo plazo que se debieron haber hecho, sino que son respuestas que buscan mitigar el efecto de la pandemia, pero que no son una respuesta que tiene un plan a largo plazo o que ha sido sustentada por diferentes investigaciones. Eso no significa que Colombia es el único país que está así, eso significa que todos los países a nivel del mundo están así. Hay países que les ha ido mejor, a nosotros en Latinoamérica nos ha ido mucho mejor que lo que fue en Europa. Hoy justamente estaba escuchando la rueda de prensa del director de la Organización Mundial de la Salud, en donde él mismo decía, desde el 30 de enero declaramos esto como una emergencia y muy pocos países nos hicieron caso. En esa época solo teníamos unos 30 casos fuera de China. Si hubiésemos hecho las cosas diferentes, la situación sería diferente. Entonces, el primer aprendizaje, debemos escuchar mejor las señales que nos dan. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente de ese objetivo 3.8, encontramos que el acceso universal a los servicios de salud se vuelve fundamental para poder garantizar que las personas con o sin COVID puedan tener acceso a los servicios que les va a proteger su vida. Lo que vemos es que este llamado alerta que nos hacía la Organización Mundial de la Salud empezó porque era un riesgo, o COVID significa un alto riesgo para los sistemas de salud, desde los más débiles hasta los más fuertes, porque impone una demanda en servicios de salud que generalmente no tienen una demanda tan elevada. También esto nos damos cuenta que el sistema de monitoreo y el sistema de seguimiento de casos en la mayoría de los países es débil, dado el número limitado de muestras que podemos tomar y dada la distancia o el tiempo que nos va a tomar o nos toma analizar esas muestras. No tenemos una preparación de los sistemas de salud para atender una pandemia, y los sistemas de vigilancia epidemiológica en la mayoría de los sistemas de salud, incluyendo de Colombia, no eran tan fuertes como era deseado.
Cuando vemos un análisis del acceso o el logro de este objetivo de desarrollo del milenio, encontramos que en indicadores que se relacionan con el acceso a enfermedades o prevención de enfermedades contagiosas, se relacionan con el acceso a enfermedades o prevención de enfermedades contagiosas o prevenciones de enfermedades crónicas, Latinoamérica no tiene un ranking muy alto. Tenemos un ranking de 65 sobre 100 y de 68 sobre 100 en estos indicadores, demostrando que cuando estamos analizando cómo estamos cómo estamos dando servicios de atención a nuestros pacientes, a nuestras personas, a nuestros habitantes, encontramos que no les estamos garantizando contagiosas o prevenciones de enfermedades crónicas. Latinoamérica no tiene un ranking muy alto. Tenemos un ranking de 65 sobre 100 y de 68 sobre 100 en estos indicadores, demostrando que cuando estamos analizando cómo estamos cómo estamos dando servicios de atención a nuestros pacientes, a nuestras personas, a nuestros habitantes, encontramos que no les estamos garantizando de manera adecuada el acceso oportuno para prevenir mayores complicaciones. De manera adecuada el acceso oportuno para prevenir mayores complicaciones. Este es un mapa donde nos muestra este mismo índice, pero ya es agregado para mirar por países. Y Colombia tiene un índice que se encuentra entre el 70 y el 76. Eso nos mira que, aunque no estamos tan mal, necesitamos mejorar en bastantes aspectos. Ya aquí quiero hablar de manera muy breve que también el acceso o la garantía la garantía del acceso de salud, también este es un mapa donde nos muestra este mismo índice, pero ya es agregado para mirar por países. Y Colombia tiene un índice que se encuentra entre el 70 y el 76. Eso nos mira que, aunque no estamos tan mal, necesitamos mejorar en bastantes aspectos. Ya aquí quiero hablar de manera muy breve que también el acceso o la garantía la garantía del acceso de salud también se relaciona mucho con la capacidad de pago o quién paga. En diferentes estudios lo que se ha mostrado se relaciona mucho con la capacidad de pago o quién paga. En diferentes estudios lo que se ha mostrado es que la distribución del pago de los servicios de salud la distribución del pago de los servicios de salud puede darse por el gobierno, por la parte pública y por la parte privada. En Colombia lo que hemos visto es que en los últimos 3 años de estos contactos del Ministerio de Salud, lo que se ven los datos que se tienen es que ha habido un aumento pequeño del gasto en salud que se está dando en el país, y este gasto se ha dado generalmente, o este aumento se ha dado generalmente desde la parte pública. Eso puede estar muy relacionado con el aumento de todos los servicios en la parte del régimen subsidiado o en la implementación o querer implementar, crear un modelo diferente de salud. Pero entonces ahora necesitamos mirar que estamos reuniendo dos cosas. Estamos reuniendo acceso y estamos en una pandemia y necesitamos garantizar acceso de manera adecuada y necesitamos mirar cómo la oferta y la demanda se relacionan para mirar el acceso de las personas con y sin COVID. Y cuando miramos eso, también tenemos que mirar cuáles son esas personas que, además de tener riesgo de COVID, tienen un riesgo de no poder tener un acceso efectivo a los sistemas de salud. Y cuando miramos la carga de enfermedad para Colombia, lo que vemos es que ha habido un aumento de la carga de enfermedad, tanto que genera muerte como discapacidad en enfermedades crónicas. Eso lo que significa es que las personas que están viviendo en Colombia no se están enfermando tanto de enfermedades de transmisión o enfermedades infecciosas, sino que las enfermedades crónicas que tienen una distribución completamente distinta y que tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes porque tienen un alto riesgo de ser contagiados con COVID, pues se está incrementando. Y eso también hace que los factores de muerte o discapacidad combinados para Colombia se relacionen también con aspectos relacionados con enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias. Bueno, pero entonces toda esta información que nos dice que la capacidad del sistema en Colombia tiene que incrementarse, y no simplemente significa incrementemos el número de camas y el número de camas de hospitalarias y camas de UCI, o el número de personas dentro del sistema de salud, profesionales del sistema de salud, pero que también lo tenemos que distribuir de manera adecuada. Tenemos que darnos cuenta que hay población que es extremadamente vulnerable, que puede estar viviendo en estas zonas donde vemos que no hay
adecuada prestación de servicios para las personas que necesitan servicios específicos de COVID, como para las personas que necesitan otro tipo de servicios. Entonces, sabemos que necesitamos acceso a los servicios de salud, sabemos que el gobierno está haciendo un gran impulso para poder incrementar estos servicios de salud y poder estar preparados para que cuando llegue el pico de la pandemia no tengamos un choque tan grande. Pero también sabemos que hay unas áreas que están completamente desprotegidas. También sabemos que hay una desigualdad gigantesca en el sistema de salud de Colombia, en el acceso al sistema de salud sin COVID. Entonces, una de las cosas que nos hemos dado cuenta y que uno mira y lee en los diferentes espacios es que con COVID vamos a estar estamos enfrentando estas desigualdades de peor manera. Entonces, ya para terminar, quiero cerrar con esto. Lo que la experiencia de otras epidemias nos ha mostrado es que el acceso a los servicios de salud para poblaciones que no tienen COVID se va a disminuir. Esto está dado por el estigma, está dado por el miedo que las personas tienen de acceder a los servicios de salud porque lo asumen como que es un riesgo mayor para su salud. Eso va a aumentar la morbilidad y la mortalidad por otras causas. Entonces, ¿qué es lo que me imagino que hemos aprendido? Que esto no es un problema que necesitamos ver solo en el corto plazo, es un problema que necesitamos ver en el largo y mediano plazo. Es algo que nos debe enseñar a mirar qué tan vulnerables somos y a tener cuidado de los grupos más vulnerables y mirar y aprender que aunque hemos cumplido objetivos como los objetivos de reducir mortalidad materna, infantil y otras enfermedades, eso puede incrementar dado los riesgos que tenemos de que la gente no acceda al servicio de salud. Y también en el largo plazo, ya para finalizar, necesitamos mejorar estos sistemas de vigilancia epidemiológica, necesitamos mejorar todo lo que viene alrededor de una pandemia, porque esta es una pandemia que nos cogió sin la preparación necesaria, pero ya es el momento, o creo que es un llamado para todos los países a nivel mundial, incluido Colombia, de que nos preparemos para prevenir los riesgos de una futura pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a pasar a la segunda presentación. Recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat y luego de la presentación de Diego Lucumí vamos a dar respuesta a las preguntas. Diego Lucumí tiene un doctorado en comportamientos en salud y educación para la salud de la Universidad de Michigan, una maestría en salud pública de la Universidad del Valle, es médico de la Universidad del Bosque y es profesor asociado de salud pública de la Escuela de Gobierno y ha trabajado por más de 15 años en intervenciones en salud pública, incluyendo políticas, planes, programas, proyectos a nivel nacional, territorial y comunitario. Su investigación se orienta al diseño, implementación y evaluación de intervenciones en salud pública, así como el análisis de inequidades en salud. Diego, tiene la palabra. Oscar, muchas gracias. Un saludo para todos y agradecer la Educación Continua por la invitación a este espacio. Yo voy a compartir, digamos, algunas reflexiones que creo que complementan los puntos que Mónica previamente nos pudo presentar. Entonces, básicamente, quisiera como moverme como en tres grandes reflexiones. He organizado mis ideas en tres grandes reflexiones. Una desde la perspectiva de los antecedentes, otro un poco enfatizar en aspectos de inequidades que ya Mónica también trajo, y un poco mirar también qué cosas hemos podido aprender en este tiempo en términos de respuesta. Creo que también hay unas cosas que es importante valorar, resaltar, de aprendizajes que pueden ser en una visión de mediano y largo plazo para enfrentar no solamente este desafío, sino desafíos futuros. En términos de antecedentes, yo quisiera, digamos, retomar algo que Mónica nos estaba comentando y es, claro, aquí podemos pensar que podemos tener de ganancias en mediano y largo plazo, pero creo que también es útil devolvernos y reconocer que el momento en el que estamos o las circunstancias en las que estamos ahora no es producto de lo que empezó hace un mes o en diciembre, cuando esto empezó a tener, digamos, una consideración global como fenómeno de salud pública. Aquí estamos, digamos, como país, porque hay unos antecedentes. Y creo que eso es parte también
importante de los aprendizajes, porque, digamos, es un aprendizaje de reconocer qué hicimos o qué dejamos de hacer, y de esa manera también proyectar lo que hagamos a futuro. En esa perspectiva, por ejemplo, yo aquí voy a plantear, digamos, tres grandes aspectos que me parecen claves. El primero es el tema de la descentralización. Ya, digamos, hace mucho tiempo, se había considerado el hecho de que el proceso de descentralización en general, no solamente el específico en salud en Colombia, tenía, digamos, una serie de retos, una serie de desafíos, y que eso tenía, digamos, implicaciones en salud pública. Por ejemplo, se reconoce o se ha reconocido, y hay una evidencia, digamos, en la literatura alrededor de eso, frente a cómo las diferencias o los retos que se ha tenido para consolidar la descentralización, por ejemplo, ha llevado debilidades institucionales, no solamente en la perspectiva de las instituciones de salud en los territorios, sino también, digamos, en los otros sectores que claramente tienen una implicación o tienen una influencia en lo que pasa con salud. Y entre otras, por ejemplo, esas debilidades también, o esas características de los retos de la descentralización, pues se ven reflejadas en temas de articulación entre sectores y otra serie de aspectos que pueden explicar, por ejemplo, cómo hoy no solamente hay unas inequidades de múltiple tipo, sino también en la manera en la cual los territorios han podido responder a un desafío como el que representa la pandemia. Entonces, lo que uno puede decir de este primer punto es que claramente hay unos problemas o ha habido unos desafíos en términos de la gobernanza local. Y esos desafíos, pues, insisto, no empezaron hoy, tienen una perspectiva de mediano y largo plazo, digamos, más retrospectivamente. Y ahí tenemos, o de eso tenemos que generar unos aprendizajes que nos permitan ver cómo a futuro podemos mitigar o limitar esos efectos negativos que pueden tener un evento de esta naturaleza. En esa misma medida está también los retos que ha tenido ya propiamente la salud pública. Que si nos vamos, digamos, a un momento histórico, pues van desde, para no irnos más atrás, desde la Ley 10 del 90, que buscaba, digamos, consolidar los procesos de descentralización, pero en salud, pero que rápidamente, digamos, no terminaron de consolidarse, porque ahí vino la Ley 100 del 93 con todos los desafíos que tenían para los territorios y con una particularidad, y era que la salud pública, pues, digamos, no estaba como en el centro de los intereses de la Ley 100. De hecho, hay unas apuestas normativas que vienen más adelante, en el 96, con los planes de atención básica, con una serie de problemas tuvo en los territorios para consolidarlos, y realmente una apuesta en salud pública un poco más precisa solamente aparece con más fuerza hasta el 2007, y luego en el 2011 con la Ley 1438, ya que consolida, digamos, una apuesta mucho más formal de tener un plan de salud pública para el país, y empieza a desarrollar una serie de espacios y ejercicios alrededor de consolidar capacidades locales de salud pública. Pero claramente la salud pública, digamos, lo que encontramos es que no fue prioritaria. Los temas de gestión en salud pública formalmente aparecen, digamos, mucho más explícitos hasta 2015, con la resolución que establece los procesos de gestión en salud pública, y pues, digamos, es relativamente nuevo y todavía se encuentra que no hay unos procesos de consolidación de la salud pública en los territorios como uno quisiera. Entonces, ahí hay unos antecedentes que nos generan unos aprendizajes y que se concretan en algo que Mónica también mencionó, y es que en parte hoy lo que encontramos es unas acumulaciones de riesgo bastante importantes. O sea, esa interacción, por decirlo de alguna manera, entre enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas, plantea, digamos, el reto de que hemos tenido unas grandes, o que ha habido oportunidades perdidas en términos de prevención, por ejemplo, de las enfermedades crónicas. Hoy estamos muy preocupados por el hecho de que la severidad de las enfermedades crónicas, que la severidad del COVID, pues se exacerba con condiciones, con personas que tienen el antecedente de enfermedades crónicas.
Vamos que aquí el llamado de atención en términos de aprendizaje es las oportunidades que hemos tenido como país en términos de hacer unos mejores ejercicios de prevención de estas enfermedades, porque además no es nuevo, y Mónica también lo planteaba. Ya desde antes sabíamos por otros episodios similares que había unos mayores riesgos en términos de mortalidad para las personas que tenían antecedentes de enfermedades crónicas. Entonces, el otro aprendizaje es que tenemos que avanzar en tratar de hacer unas acciones de prevención mucho más efectivas para estas enfermedades crónicas, porque seguramente las interacciones con otros procesos va a continuar en el futuro. Ya, digamos, desde la perspectiva de inequidades, digamos, un ejercicio que uno puede plantearse es que uno las podría analizar de múltiples formas. Aquí sencillamente yo quiero muy rápidamente hacer un ejercicio para verlas desde lo contextual, desde las capacidades institucionales y desde, digamos, el cuidado en salud o la prestación en salud. Entonces, desde lo contextual, pues está todo el tema de población y ambiente. Y solamente para traer, digamos, con aspectos que tienen que ver claramente con la pandemia que enfrentamos. Desde lo ambiental, son claras las grandes inequidades que hay, por ejemplo, en el tema de servicios públicos, en el tema de agua potable, por ejemplo, que es un elemento clave de la prevención que necesita para la pandemia, con territorios en el país donde tenemos, digamos, una cobertura de cero, a otros que tienen una cobertura casi absoluta. Entonces, cuando incluso se consideran las medidas de prevención, un desafío que uno encuentra en los territorios es que pues, no hay las condiciones básicas. Cuando uno mira, digamos, otros aspectos que tienen que ver con las medidas de prevención ya específicas, pues está el tema de la vivienda. El tema de la vivienda con unas condiciones también, con territorios que tienen una situación de condiciones en su vivienda muy precarias, y cuando uno, por ejemplo, orienta frente al tema del distanciamiento social como una medida importante en términos de reducir la transmisión del virus, pues se encuentra que hay unas inequidades porque no todas las personas pueden acceder a una vivienda con unos mínimos de dignidad que les permita asumir una restricción de esta naturaleza y por el tiempo que seguramente hay que asumirla. Si lo vemos desde lo poblacional, solamente para mencionar un aspecto que lo hemos visto y que nos ha marcado en este tiempo que llevamos de las medidas de distanciamiento social, pues están todos los temas de informalidad. Y pues claramente eso marca la posibilidad de que las personas puedan o no adherirse más fácilmente a una indicación de esta naturaleza. Y en el país encontramos que hay unas amplias inequidades alrededor de esto, con territorios donde incluso se llega a un 80% en términos de informalidad, lo cual hace que para los actores locales, los alcaldes y las demás autoridades locales sea muy complejo poder manejar los temas digamos, de las restricciones. Aún a pesar de todos los esfuerzos que hay, tanto en el nivel nacional como en los niveles locales, se han podido hacer para garantizarle a las personas unas condiciones básicas para que puedan permanecer en sus viviendas. Entonces hay unos factores estructurales y toda esta discusión de determinantes sociales que pues de la cual hemos conceptualizado, trabajado y abordado desde muchos espacios, pues realmente aquí se nos han puesto muy de presentes y pues nos han explotado, se nos han al frente. Ha sido como una papa que ha estado, digamos, ahí caliente, latente, pero que seguramente hasta ahora para muchos actores se hace tan visible. En lo que tiene que ver con la capacidad institucional, yo ya lo mencionaba, digamos, la salud pública, desafortunadamente, y hay unas diferencias también importantes, no siempre o no ha tenido, digamos, los niveles de reconocimiento y de apoyo en todos los territorios. Y solamente dos ejemplos muy concretos donde se evidencia eso. Desde el nivel nacional, digamos, se hicieron unos esfuerzos por tratar de hacer una comunicación del riesgo que implicaba la pandemia, pero lo que uno encuentra es que, por ejemplo, todos los territorios no fueron capaces de poder adecuar y adaptar esos mensajes a las características culturales y sociales del territorio. Y ahí, por ejemplo, eso está dado por capacidad técnica de esos territorios, una incapacidad en muchos casos para reconocer el riesgo que implicaba. Y eso, por ejemplo, llevó a que en muchos casos
no solamente hubiera problemas en la comunicación del riesgo, sino en la misma preparación territorial para la pandemia. Y lo mismo pasó o pasa con los temas de vigilancia en salud pública, lo seguimos viendo hoy, los temas de seguimiento a casos, etcétera, etcétera, sigue siendo muy limitado en muchos territorios donde no hay la capacidad, no hay el recurso humano, y donde, digamos, las inversiones en todos estos años en salud pública ha sido muy precaria o es muy fragmentada por el tamaño de los territorios, los recursos que reciben pues son muy limitados, y pensar en que puedan tener, digamos, una estructura adecuada de vigilancia en salud pública, pues es difícil, y en general de respuesta en salud pública. Entonces ahí volvemos a los arreglos institucionales, que seguramente esto nos tiene que dejar como aprendizajes, cómo nos pensamos otra manera de prestar servicios de salud pública a nivel territorial, asumiendo que no todos los territorios son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y las grandes ciudades del país, sino que hay competencias que le asignamos a municipios muy pequeños que difícilmente pueden acceder, digamos, a responder de manera aislada a desafíos como el que tenemos. Y el otro ejemplo es el tema de los laboratorios en salud pública, donde la inversión, digamos, que ha hecho el país, o más bien a nivel territorial, es limitada. Uno ve hoy, por ejemplo, todas las dificultades que ha habido para poder responder con el tema de las pruebas. Se supone que todos los departamentos deberían tener estructurados, montados en funcionamiento sus laboratorios de salud pública, pero uno encuentra que muy pocos lo han hecho, y que más bien ha habido una respuesta por parte de universidades para tratar de compensar esa debilidad territorial alrededor de contar con laboratorios que puedan facilitar los temas de identificación de casos a nivel local. Aquí, digamos muy rápidamente, porque esto ya se ha dicho, creo que en muchos espacios, también hay, y Mónica también lo resaltó ahora, los temas de prestación de servicios con las grandes inequidades en términos de recursos humanos, infraestructura hospitalaria y dotación. Entonces, las inequidades aparecen en múltiples espacios, en múltiples momentos, y creo que entonces hay que hacer una reflexión importante alrededor de esto. Ya en términos de respuesta, yo quiero resaltar, y seguramente ahora podemos conversar más alrededor de esto, creo que también hay cosas que vale la pena destacar. Una es que con algunos desafíos por los mismos limitaciones o retos que ha tenido la descentralización, pero hay algunos ejercicios de coordinación entre niveles, sectores y actores que valdría la pena reconocer y ver cómo los podemos potenciar hacia el futuro y mejorar hacia el futuro. Una cosa que creo que ha sido muy importante es el tema de aplicación de conocimientos. Todas esas apuestas, por ejemplo, de modelamiento, creo que son un aporte importante que seguramente pues van a ayudar a futuro, pero insisto, aquí hay debilidades en algunos territorios, seguramente van a necesitar apoyos. Creo que la academia aquí, en los diferentes contextos del país, debería jugar un papel o continuar jugando un papel clave para que esto sea posible. El desarrollo y el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, uno ve una gran cantidad de aplicativos que han surgido y que pueden, digamos, ayudar a tener un control más adecuado de la epidemia. Ejercicios de veeduría, participación y redes sociales, con cosas buenas y malas estas últimas, pero creo que hay otra herramienta que vale la pena reconocer y ver hasta dónde podemos potenciarla en términos de aprendizaje para digamos, lo que sigue, tanto con COVID, pero también con otros fenómenos en salud pública de igual o mayor magnitud. Los temas de comunicación científica, hay algunos retos todavía, pero creo que ha sido muy importante el hecho de que de una u otra manera haya mayor acceso de la población en general a conocimiento científico, y que lo puedan, digamos, y el que se haya podido hacer accesible. Y lo último es que en términos de respuesta, ya cerrando, necesitamos pensar esto desde una perspectiva de cuáles son las inversiones estratégicas que nos puede traer la epidemia, o sea, en qué deberíamos invertir, no solo pensando en el mediano plazo, sino en el largo plazo. Qué cosas deberíamos consolidar en términos de laboratorio, de capacidad instalada, tanto desde el punto de vista de atención en salud, pero también desde salud pública, y que sean, digamos, inversiones sostenibles. Ahí lo pongo en rojo porque creo que todavía esa discusión está pendiente. Hay algunas cosas, por ejemplo, se está discutiendo el tema de que realmente, bueno, cuántos ventiladores realmente necesitamos, y eso después de esta epidemia, ¿qué va a pasar con ellos? Y ya hay unos debates alrededor de eso, no solo por la evidencia científica alrededor de la utilidad que puedan tener o no en el manejo clínico de un paciente, sino también, yo creo, por cómo los vamos a adaptar
a la infraestructura local de una manera sostenible. Esos serían, digamos, como los aspectos que yo traería para la conversación que sigue. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Mónica. Hay una serie de preguntas. Voy a orientar algunas de las preguntas hacia Mónica, otras a Diego, y luego un par de preguntas que las haré a los dos, a quien quiera responder. La primera pregunta para Mónica está en los temas de por qué no hemos aprendido de otras epidemias como la epidemia de 1918, H1N1, etcétera. O sea, ¿por qué ya habiendo esas experiencias, en cierta manera, nos encontramos en una situación en la cual parece que no hubiéramos aprendido lo suficiente de esas experiencias? Y para Diego, hay una pregunta más en los temas territoriales y es el tema de fronteras. Y es qué tan preparados estamos a nivel de fronteras para asumir el reto de COVID. Entonces, comenzamos con Mónica. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Bueno, ¿por qué no hemos aprendido? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Ya pensando más como economista, yo creo que las prioridades que los países y las prioridades que el mundo le da a las diferentes cosas que suceden día tras día. Entonces, teníamos la epidemia de 1918, que se supone que es una epidemia similar a la que estamos teniendo, sabíamos todo lo que había pasado. Teníamos la epidemia más cercana, fue la epidemia de ébola en West África, y sabíamos cuáles eran como esas consecuencias. Hemos enfrentado diferentes situaciones de epidemia, pero creo que la prioridad de los países, o siempre se dilató esa probabilidad y siempre se disminuyó la probabilidad de que esto sucediera. Y lo que ha pasado es que las prioridades de los países siempre se han ido por otros lados. Entonces, es mucho más fácil que tú inviertas en algo que puedes ya tener aquí presente en el día a día, que en una cosa que es una probabilidad que puede pasar o puede no pasar, puede que pasen 100 años, puede que no vuelva a pasar nunca. Entonces creo que eso es el factor que hace que no, más que no que hayamos aprendido de que se podía o de que podía existir y que necesitábamos prepararnos, era que no queríamos prepararnos, no queríamos invertir en lo que se necesitaba, que era sistemas de salud mucho más sostenibles, mucho más equitativos, personas en la salud de los individuos y también en ciencia y tecnología. Había Bill Gates en 2015 creo que hizo una presentación diciendo que necesitábamos hacer una movilización de recursos gigantescos y él era como uno de los líderes que decía, bueno, hay que primero generar como vacunas genéricas en donde se pueda tener una solución a más corto plazo si llega a pasar algo como lo que está pasando ahorita. Entonces creo que el problema de que no hemos aprendido, el problema de que no hemos tenido o no tenemos esa prioridad ha sido que nunca hemos visto que una pandemia podía suceder, siempre se disminuía la probabilidad del riesgo, no se escuchaba a los actores y siempre se creía que eso iba a ser algo que íbamos a controlar fácilmente, pero lo que encontramos es que no fue algo que controlamos, no fue algo que quisimos como mitigar y fue algo que ha crecido y se nos ha salido de las manos. Entonces creo que es eso, no hemos aprendido porque no hemos querido, creo que es lo que estoy diciendo. Muy bien, ahora pasamos a Diego. Aprovecho para ampliar. Tienes la pregunta sobre fronteras, pero también hay preguntas sobre, por ejemplo, la región pacífica y su posibilidad, su capacidad de responder ante el COVID. Diego. Sí, Oscar, gracias. Digamos que frente a la migración, claramente, pues es otro desafío. Creo que hasta ahora estábamos en el país terminando de organizar una respuesta adecuada, integral, frente al reto que implica la migración. Cuando tenemos ahora, digamos, simultáneamente que asumir este otro desafío de salud pública. Y lo que uno encuentra es que muchos de los territorios donde el fenómeno migratorio pues, es más acentuado, pues también coincide con territorios donde
las capacidades institucionales en salud pública o eran débiles o ya estaban desbordadas. Entonces, digamos que lo que encontramos es como un desbordamiento aún mucho mayor, en una escala mucho mayor de la que estaba prevista, porque el fenómeno migratorio de alguna manera también tenía que ver con aspectos muy vinculados con el manejo de la epidemia. Por ejemplo, el tema de la informalidad, el tema de poder garantizar que las personas migrantes pudieran cumplir con las medidas de aislamiento, pues con unos mínimos digamos que se requieren para que uno pueda tener cumplir con el aislamiento. Entonces, ahí hay una coincidencia en eso, es decir, unas debilidades en esos territorios donde adicionalmente ya había un desbordamiento y una debilidad institucional para este tipo de fenómenos. En lo que tiene que ver con el Pacífico, con el litoral pacífico, pues lo que uno encuentra es que pues es claramente uno de los territorios donde uno puede evidenciar muchas de las cosas que hemos mencionado y que yo trataba también de resaltar. Unos aspectos estructurales muy importantes que tienen que ver con los temas de servicios públicos, los temas de conectividad, por ejemplo, y no solo conectividad vial, sino también conectividad desde el punto de vista en términos de telecomunicaciones, por ejemplo, que no solamente tienen una influencia para lo que pasa con salud hoy en día, sino también para los, digamos, efectos secundarios, como por ejemplo el hecho de que los niños estén en sus casas y que, por ejemplo, no podamos tener unas plataformas tecnológicas que permitan que muchos niños del litoral puedan acceder o continuar su proceso educativo. Entonces, el litoral claramente es de esos territorios del país donde se configuran muchos de los aspectos que hemos mencionado. Y los niveles de preparación, ¿no? Digamos, en otros espacios también lo hemos indicado, pues tampoco han sido los adecuados. O sea, hay un asunto, y esto tiene que ver con lo que Mónica respondía antes, porque el tema de preparación no solamente lo evidenciamos en lo global, en lo local también hay unas diferencias muy importantes en cómo las autoridades locales han asumido estos retos. En unos casos por falta de capacidad técnica, pero en otros casos por otras decisiones políticas u otros intereses políticos que han llevado a que se pierda, digamos, incluso la posibilidad de tratar de al menos mitigar los efectos que puede tener la pandemia y hacer un ejercicio de preparación básico, mínimo. Entonces, lo que vemos en el litoral es desafortunado en muchos de los territorios, en muchos de los municipios. Algunos municipios, a pesar de estos retos que estoy mencionando y que he mencionado, han tratado de hacer un ejercicio lo más juicioso posible. Obviamente, el litoral arranca en una condición de desventaja bastante importante, pero uno sí encuentra algunos ejercicios que incluso valdría la pena documentar a futuro porque pueden generar también unos aprendizajes a pesar de los desafíos y los retos de esos contextos, cómo lograron avanzar en tratar de mejorar su respuesta. Muchas gracias. Vamos a tener tiempos para una sola respuesta de cada uno de ustedes. Tendrían 3 minutos. Hay varios temas que aparecen. Uno de ellos es el tema de, precisamente mencionaban la evidencia, pero también hay una cantidad de rumores en términos de qué funciona para tratar, de si el virus es producido en un laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, su opinión con respecto al tema de todos estos rumores y qué hacer y qué es verdad y qué no. Lo segundo, la politización de la epidemia y el manejo político de la epidemia. Lo tercero es en qué medida los temas estructurales mismos del sistema y si hay necesidad de hacer cambios, digamos, a la estructura del sistema con respecto a el COVID. Y lo último son preguntas en respecto a por qué hay tal diferencia en los resultados entre países, inclusive países como Estados Unidos, que aparecía muy bien rankeado en la preparación y sus resultados pues son preocupantes. Punto. Comenzamos con Mónica. Listo, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, una pregunta de 3 minutos una respuesta de 3 minutos para esto. ¿Qué es lo que creo
de los rumores y toda la existencia de que si fue creado en un laboratorio, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo en los últimos meses es aprender acerca de qué es lo que está pasando. Lo que se está encontrando, se sabe que ya fue un virus que era en un murciélago que pasó de alguna forma a los humanos. No creo que haya evidencia suficiente que dice que esto fue un virus formado en un laboratorio. Entonces creo que todo este proceso nos está enseñando día tras día, tenemos nueva información, nueva evidencia y es muy importante que todos nosotros aprendamos a mirar con mucho cuidado esa evidencia y a comprender de que de pronto de aquí a mañana la evidencia cambia porque hay nueva evidencia que nos está soportando cuál es la respuesta adecuada. Entonces, creo que es muy importante manejar eso. La politización de la epidemia. Es importante reconocer de que aunque esto es un problema de salud, que afecta la salud de las poblaciones y que a nivel internacional se reconoce que la salud es una de las cosas más importantes de la población, también es un problema que se vuelve un problema económico y político, en los cuales las decisiones de si hacemos una cuarentena o si hacemos un cierre total de nuestra economía son decisiones grandes a largo plazo que tienen no solamente respuestas positivas en la salud, también tienen respuestas negativas en la parte económica. Entonces, cosas como los que hace el presidente Trump o el presidente de Brasil son cosas que desde una perspectiva económica no van tan en contra porque al final de cuentas ellos lo que están pensando es solamente en su economía, pero están ignorando gran parte de la evidencia que lo que nos dice es hacer este tipo de cosas, reactivar la economía de una manera muy rápida, que la gente vuelva a la cotidianidad o a hacer como business as usual, lo único que va a generar es que aumenten los picos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque hay países como Estados Unidos que se veía muy bien rankeado y que al final no terminó tan bien rankeado. Fue que lo que pasó fue que sí, tú puedes estar preparado porque puedes tener 10.000 instituciones que hacen test y puedes también tener buen número de doctores por 100.000 habitantes y puedes también tener un buen número, unas características adecuadas, pero si tú no tomas las medidas preventivas necesarias, pues no importa qué tanta gente tú tienes tomando pruebas, no importa qué tanta gente tú tienes atendiendo pacientes, vas a sufrir un gran golpe porque al final de cuentas la gente se va a infectar y la gente va a llegar a los hospitales y va a pasar todo lo que se esperaba y todo lo que se ha visto que pasa. Eso fue lo mismo que pasó en Europa, que en Europa estábamos viendo lo que pasaba en China, no se tomaban ningún tipo de medidas restrictivas hasta que en Italia golpeó muy duro y se tomaron las medidas ya un poco más tarde. Lo mismo pasó en Inglaterra o lo mismo pasó en varios países europeos. Aquellos países que cerraron fronteras, tuvieron mucho cuidado, son los países que ahorita mejor niveles tienen de contagio o de control de la epidemia, y eso no está muy relacionado con el nivel de preparación que tenían, sino más bien con el nivel de que estaban escuchando lo que estaba pasando en el otro lado y también aprendiendo. Nosotros en Latinoamérica tuvimos un par de semanas de preparación, nosotros hicimos cuarentena a los pocos días que se contaban casos, empezamos a implementar estrategias a los cuantos días, empezamos a colocar muchas cosas en lugar que tomó en los países europeos varias semanas en lograrlo, y eso se dio, fue por el aprendizaje que tuvimos de Europa. Entonces, creo que cada una de las regiones ha aprendido de la otra. Sí, eso serían como mis respuestas. Dale. Gracias. Diego. Sí, yo creo que aquí Mónica lo estaba resaltando. Digamos, hay una cosa paradójica porque hemos tenido la posibilidad de crecer en términos del acceso a conocimiento y a esos aprendizajes que Mónica está planteando, pero esos mismos medios o similares medios también han permitido que se generen y que se terminen favoreciendo muchas veces algunos mensajes que terminan siendo incluso catastróficos y que pueden cobrar vidas. Y ya lo estábamos viendo con el tema del cloros y la inyección de cloros, y también depende de quién lo diga y cómo lo diga y el contexto en que lo diga. Entonces, hay una cosa ahí paradójica porque hemos crecido en la posibilidad de acceder a información de múltiples fuentes y de poder confrontar evidencia, pero también, por ejemplo, las redes sociales muchas veces nos ponen en un escenario en el cual termina siendo muy negativo para efectos de garantizar que las personas puedan usar la mejor evidencia, puedan entenderla, comprenderla y aplicar, digamos, esto de acuerdo a las circunstancias y contextos en los cuales viven. Entonces, claramente hay un tema que habrá que resolver, y ese es uno de los aprendizajes que tenemos seguramente que revisar.
Los mensajes claros, directos son muy importantes y quien lo diga y cómo lo diga juega un papel importante, lo hemos visto en estos meses. Entonces ahí también va a haber un asunto clave. En el tema de la politización, pues, en esencia la salud pública pues es un proceso político, ¿no? Creo que el problema es cuando llegamos a un fin más de querer usar las circunstancias para intereses, digamos, partidistas o intereses electorales. Pero la salud pública, las decisiones que se toman en salud pública son políticas. O sea, eso no lo podemos desconocer. Bueno, nosotros también queremos agradecerles a los panelistas y a los moderadores por este espacio y a los asistentes por habernos compartido tantas preguntas que nos enviaron en el transcurso de la actividad. Ya para cerrar, lo que vamos a hacer es compartirles a través del chat 2 enlaces. El primer enlace que les vamos a compartir es el enlace de una encuesta porque, bueno, queremos saber su opinión sobre esta actividad, que nos cuenten cómo fue su experiencia en ella. Su opinión es muy importante para cada uno de nosotros. También les vamos a compartir a través del chat un segundo enlace. El segundo enlace que les vamos a compartir es nuestra página de contenidos digitales. En esta página ustedes van a poder conocer muchas cosas, entre ellas van a poder conocer contenidos digitales como videos, podcasts y demás formatos que otras unidades y otras áreas de la universidad están realizando. En ese enlace también van a poder conocer otras actividades como esta que estamos desde Educación Continua y en conjunto con otras facultades desarrollando, y además van a tener la oportunidad de revivir este evento y otros eventos que hemos desarrollado en el transcurso de estos meses. Ya sin más, queremos volver a agradecerles a los panelistas y a los asistentes por su participación y por este espacio que esperamos haya sido productivo para todos ustedes. Los esperamos en un próximo evento. Muchísimas gracias por su asistencia.